El mensaje de hoy tiene por tema ser imitadores de Cristo. Y es un desafío muy grande, pero es algo muy hermoso poder ser imitadores de aquel que nos amó y nos rescató, nos salvó, nos limpió de nuestros pecados con la sangre que Él derramó en la cruz. Así que para escuchar la voz de Dios, vamos a pedirle a Él que nos hable. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una oración. Padre, te damos gracias por este día y la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Qué lindo, Padre, es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías tu bendición. Gracias, Dios, porque podemos estar en cualquier otro lugar, pero en tu corazón te ha placido que estemos en tu casa. Y te pedimos que tú nos hables con tu poderosa palabra. Háblanos a cada uno según nuestra necesidad y ayúdanos a vivirla, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pido tu bendición sobre cada hermano, cada hermana, cada familia que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Nehemías, pero vamos a hacer una pausa en estos 2 domingos para tener algún tema, un tema libre, así que hoy día Dios puso en mi corazón hablar de ser imitadores de Jesucristo. Y vamos a abrir ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6 al 10, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este pasaje para mí es una fantástica muestra de lo que el apóstol Pablo quería para los creyentes de ese lugar, de Tesalónica. Y por lo tanto, Dios lo consideró para ponerlo en la Biblia, para que sea también para cada uno de nosotros. Todo el consejo que está aquí en este libro es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y aquí bien vemos lo que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia. Y en primer lugar les comienza diciendo: vosotros vinisteis a ser imitadores. Esa palabra me encanta porque imitar a alguien solamente se puede hacer cuando alguien está cerca. Es decir, si usted, por ejemplo, se rasca la cabeza, ¿no? Yo puedo verlo y puedo hacer lo mismo que usted está haciendo. Puedo imitarle. O si yo de repente comienzo a abrir los brazos y le digo, haga usted lo mismo, usted puede imitar. Pero si usted consideraría imitar a alguien que está detrás de esa puerta, va a ser muy difícil porque no lo puede ver, ¿cierto? No podría imitarlo a menos que tenga a alguien que esté en este lugar, que la puerta esté abierta y esté viendo y usted pueda ver lo que él hace para ver lo que el otro está haciendo. Y Pablo le dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mire, una de las cosas más importantes del creyente no es si canta bonito, no es si lee bien la Biblia, no es cuántos libros ha leído, es si usted es un imitador de Cristo. Porque, claro, podemos llenarnos de teología, ¿verdad? Podemos ir a un instituto bíblico, a un seminario, podemos estudiar, podemos llenar nuestra cabeza de conocimientos de la palabra, pero sin vivirla, sin ser un imitador de Cristo, todo eso se queda solamente en palabras. Yo conocí alguna vez un hombre
que estaba muy deprimido, muy triste, muy mal. Él estaba pensando seriamente en suicidarse. Y cuando fui a su casa, pasé por la sala y vi en la pared un cuadro de honor que decía graduado en un seminario de teología. Y dije, wow, ¿cómo alguien que tiene un título de teología puede estar tan deprimido queriendo suicidarse? Seguramente conoce mucho de la Biblia, pero eso no es garantía, hermanos, de que hayan cosas que nos pasen en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y nos hagan desanimar. Por eso, lo más importante es ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Y Pablo lo está diciendo aquí claramente, porque reconoce que en eso es lo más importante. Radica ahí el secreto de una vida cristiana exitosa, en ser imitadores de Cristo. Pero para ser un imitador, como les dije, se necesita tenerlo cerca. Yo no puedo imitar a alguien que está a 100 kilómetros de distancia. Yo no puedo imitar a alguien que está lejos. Puedo imitar a alguien que está cerca. Por eso, lo que Pablo está tratando de decir, que esos creyentes estaban cerca del Señor, tan cerca que podían imitar cómo Él vivía. Ahora, si yo les preguntara, ¿cómo vivía Jesús? Usted puede ver los evangelios, ¿verdad? Y dice, Jesús vivía teniendo misericordia de la gente, viendo las necesidades de los demás, alimentando a la gente que no tenía que comer, sanando paralíticos, dando la vista a los ciegos. Hizo muchos milagros y podríamos ver en los evangelios lo que Jesús hizo, pero ¿qué parte de imitar a Jesús necesitamos imitar? Y bueno, cuando usted ve en la Biblia también lo ve a Jesús orando, dependiendo del Padre. Es cierto, muchas veces se menciona que no sabemos cuándo va a venir Jesús a buscar a su iglesia, ¿verdad? Porque dice, solamente el Padre sabe eso. Y es ahí cuando lo vemos a Jesús en una sumisión al Padre. Y podemos entender de que Jesús era un hombre humilde, alguien que no se jactaba de ser Dios, sino que era siervo de todos, quería servir. Y eso es algo que podemos imitar. Y cuando estamos cerca de Cristo es cuando podemos hacer esa imitación. Podemos observar cómo Él vivía, cómo Él reaccionaba ante las críticas, cómo Él reaccionaba ante las personas, cómo Él era incluso cuando tenía que pagar sus impuestos, ¿verdad? Vemos que lo manda a Pedro a sacar de la boca del pez los impuestos. Y todo eso es algo tan importante. Por ejemplo, en la Biblia usted va a encontrar siempre que hay un líder y un seguidor. Por ejemplo, está Moisés. ¿Se acuerda quién era el seguidor de Moisés? Josué. ¿Quién era el seguidor de Elías? Eliseo. Era el que seguía después de él. ¿Quién era el seguidor de Jesús? Los discípulos. Y siempre vas a darte cuenta que cuando hay alguien que va a tomar la responsabilidad de seguir, está cerca. No puede estar lejos, no puede ser distante, tiene que estar cerca. Y me encanta lo que dice el escritor de Hebreos, porque él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y es ahí donde nosotros debemos poner nuestros ojos para imitar a alguien. Ahora, miren lo que sigue diciendo en estos versículos de Tesalonicenses. Dice, de tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque el hecho de ser un imitador de Cristo automáticamente me convierte ¿en qué? En un ejemplo. Cuando yo comienzo a imitar cómo Jesús vivía, Dios va a utilizar eso para que yo sea un ejemplo al mundo. ¿Sabe? Hoy en día la gente ya no quiere escuchar tanto mensaje, tantas cosas, más quieren ver el ejemplo de vida que cada uno de nosotros demostremos hacia nuestros vecinos, amigos, compañeros, familia. El ejemplo habla mucho más que las palabras. Yo puedo matarme la vida diciendo cosas, pero con mi vida vivir de una manera distinta. Eso no tiene concordancia, no tiene razón, es algo distante. Que yo hable mucho de la Biblia, pero viva de una manera lejana a la Biblia. Por eso es más importante ser un ejemplo. Y aquí Pablo lo dice, ¿no? Ustedes fueron imitadores de Cristo de tal manera que habéis sido ejemplo.
Y dice, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando yo imito a Cristo, me convierto en un ejemplo para otros. No hay forma de ser ejemplo al mundo si no somos imitadores de Cristo. No hay forma. Y si usted se da cuenta, esto de ser ejemplo es algo que lo vemos cada día, ¿no? Por ejemplo, usted va a ver una niña pequeña que agarra una muñequita y ¿dónde se la pone? En sus brazos, ¿verdad? Agarra su muñequita y la pone en sus brazos y la va a hacer dormir como le hace su mamá. O tal vez ve a un niño, ¿no? Que quiere imitar ¿a quién? A Cristiano Ronaldo, a Messi, quiere ser el mejor jugador, quiere patear como él, quiere jugar como él, quiere vestirse como él. ¿Por qué? Porque son ejemplos. Son ejemplos que estamos viendo, observando. Ahora, como creyentes, cada uno de nosotros también necesitamos ser ejemplo. Pero, ¿sabes? Por más que yo me esfuerce en ser un ejemplo al mundo, no lo voy a lograr si no soy un imitador de Cristo. Si yo no comienzo siendo un imitador de Cristo, no voy a poder ser un ejemplo. El ejemplo habla mucho más fuerte de lo que yo puedo hablar. Y tu ejemplo dice más de lo que pudieras decir. El ejemplo de Pablo y Silas hizo que muchos creyentes animaran su fe. ¿Sabe qué hicieron ellos dos? Ellos dos estaban encarcelados. Y en la cárcel me imagino que no los trataban tan bien, ¿no? Como ahora quizás algunas prisiones te dan la comida, ¿no? Parece un hotel casi. Pero esa prisión estaban en lo más profundo, una prisión húmeda, fría, con paredes de tierra seguramente, estaban sentados en el piso y dice que les pusieron grilletes en las manos y en los pies, ¿sí? Bueno, uno pensaría que son grilletes, ¿no? Unas esposas, y en las manos y en los pies, está bien. No, no era así. Eran grilletes que estaban anclados en la tierra y que no podían levantarse, que no podían moverse. Estaban inmovilizados prácticamente, ¿no? Y estaban encarcelados. ¿Y sabes qué hacían ellos? Cantaban himnos. Increíble, ¿no? Porque ¿qué haría usted si estuviera en una cárcel, como le describo, húmeda, fría, en un lugar de tierra, casi clavado al piso? Yo estuviera quejándome, ¿verdad? ¡Ay, por qué! ¡Sáqueme de aquí! ¡Llamen a mi mamá! Estuviera quejándome de todas las formas que pudiera hacer. Pero estos hombres estaban cantando himnos. Estaban cantando a Dios. Impresionante, ¿no? Pero, ¿sabes? Esa es la capacidad de un hombre o una mujer que quiere ser un imitador de Cristo. Va a ser un ejemplo aún en las peores circunstancias. Aún en los momentos duros que te toque pasar en la vida, puede ser un ejemplo para otros. Aún en los momentos más difíciles, como aquel hombre, aquel misionero que se dedicó a albergar niños huérfanos. Y dice que en un momento se les había acabado las provisiones totalmente. No tenían nada para darle a los niños que eran huérfanos. Y ese día este hombre lo que hizo fue orar y les dijo a todos, vamos a orar. Y cuando terminaron de orar, golpearon la puerta para decirle que un camión de leche se había dañado justo afuera de la casa de huérfanos. Y que si esa leche se quedaba hasta que reparen todo el vehículo, se iba a dañar. Entonces dijeron, ¿ustedes no quieren leche? Tenemos 100 litros de leche, ¿no la quieren? Y dijo, wow, ahí está la respuesta de Dios. ¿Por qué este hombre, en vez de ponerse a lamentar, lo que hizo fue orar? Y hoy en día estoy contando su historia porque es un ejemplo. Hermanos, cuando yo comienzo a imitar a Cristo, automáticamente Él hace que yo sea un ejemplo. Sin imitar a Cristo, yo no podré ser ejemplo de nada, sino solamente de mí mismo. Por eso el ejemplo es tan importante, pero todo comienza con ser un imitador de Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, ¿qué dice? No tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! Mire, estos hombres comenzaron a ser imitadores de Cristo, se convirtieron en un ejemplo, y ahora Pablo dice, no tenemos necesidad de hablar nada. Increíble, ¿no? Porque el evangelio llegó de tal manera
con tanto poder, tanta fuerza, que ellos ni siquiera tenían que hablar. Y a veces nos cuesta trabajo hablar, ¿verdad? Tenemos alguna persona, algún amigo que queremos hablarle, pero no me animo porque me da un poco de vergüenza, me da un poco de desánimo, me va a decir que no, ¿qué me va a decir? Tal vez me rechace, tal vez nunca más me quiera saludar, o tal vez diga, yo no quiero saber nada de esas cosas y me va a dar vergüenza. Pero dice que no tienes necesidad de decir nada cuando imitas a Cristo. Cuando eres un imitador de Cristo, no tienes necesidad de decir nada. Solamente tu ejemplo va a hablar más de lo que tú puedas decir. Porque quizás tú puedas preparar toda una oratoria, ¿no? Decir, bueno, cuando lo vea a mi vecino o a mi amigo, le voy a decir, mira, este versículo, esto. Solamente va a ver tu ejemplo de vida. Y quizás eso sea lo más fuerte que nos toque hacer. Ser imitadores de Cristo me va a llevar a ser un ejemplo de tal manera que no tengo que decir nada. Wow, eso me libra mucho, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo. Y hablar en público a veces no es nuestro don, no es nuestra facilidad. Recuerdo alguna vez cuando allá en mi país, la primera vez que salía a evangelizar en público, ¿no? Entonces, un amigo estuvo en un colectivo, estábamos en un bus, no sé cómo le dicen en su país, un camión, le dicen en México, en un bus con muchas personas, y él fue a pedirle permiso al chofer, al conductor, para él hablar, ¿ok? Entonces yo estaba contento porque iba a escuchar, pero él se paró en el bus, ahí comenzó a hablar con las personas y le dijo, quiero presentarles un amigo que les va a hablar de Dios. Y me llamó a mí, y para mí me temblaba todo, ¿no? Las piernas, los brazos, ya iba a entrar en shock. Pero me tocó hablar ahí en público, y para mí fue un despertar de hablar con otras personas. Pero sabes, cuando eres un imitador de Cristo, eres un ejemplo, no vas a tener temor porque tu palabra más fuerte va a ser tu ejemplo de vida. Eso es lo que les pasó a estos creyentes, no tenían necesidad de hablar nada. No vas a tener necesidad de convencer a nadie. Muchas veces pensamos que los que convencemos somos nosotros, ¿no? Pero en realidad no es así. Cuando tú eres un imitador de Cristo, Dios se va a encargar de que tu ejemplo hable más fuerte que tus palabras y no tengas necesidad de hablar nada. El testimonio es una muestra, es uno de nuestros apoyos para compartir la fe con otros. El cristianismo se vuelve real cuando lo vivo y otros quieren experimentarlo. Ahí se vuelve real mi cristianismo. A propósito, ¿a cuántas personas le has compartido el mensaje de Jesús? Bueno, eso puede ser que tú me digas, bueno, yo le he compartido a muchos, o tal vez haya que diga, no he compartido a nadie. ¿Sabes? La forma de empezar a compartir tu testimonio es imitar a Cristo. No te voy a dar ninguna fórmula extraña, no te voy a dar una fórmula de 10,000 versículos, pero lo que te puedo decir es que cuando tú comienzas a imitar a Cristo, Él te hace un ejemplo, y no solamente eso, sino que no tienes necesidad de hablar nada. Pero sigamos lo que dice el versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Impresionante, porque cuando yo soy un imitador de Cristo, me convierto en un ejemplo de Él, no tengo necesidad de hablar nada, pero dice aquí que me convierto dice, para servir al Dios vivo. Es decir, comienzo a servir a Dios cuando soy un imitador de Cristo. Comenzamos a servir a Dios. Bueno, y esto de servir a Dios es algo muy grande, ¿no? Porque podemos servir en cualquier área. No es solamente servir a Dios en las áreas visibles, sino también en las áreas que nadie ve. Pero me convierto en un siervo de Dios cuando dejo que Él me use a través de imitar su ejemplo. ¿Te das cuenta? Todo comienza con imitar a Cristo. Si yo estoy lejos de Cristo, no puedo imitarle a Él. Si yo estoy lejos de Él, yo no voy a poder ser ejemplo a nadie. No voy a aplicar esto que dice, no tenemos necesidad de hablar nada, sino que voy a tener que hablar mucho.
Voy a tener que decir muchas cosas, inventarme historias, cosas para enganchar a la gente. Pero cuando yo imito a Cristo, esto se da suave, se da fácil. Y a veces hay muchas personas que tienen ese problema y dicen, ¿por qué yo nunca puedo hablar con nadie? ¿Por qué nunca puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo llevar? ¿Y sabes por qué es? Porque nos falta ser imitadores de Cristo. Cuando imitas a Cristo, nos convertimos en siervos de Dios. Y ser un siervo, servir, es uno de los grados más altos que existe. Porque a veces pensamos que el que sirve es el que es más sencillo, ¿no? Pero en realidad no es así. El servicio es todo lo contrario. El servir es lo más grande que podemos hacer para nuestro Señor. Porque lo hacemos con el corazón, lo hacemos desinteresadamente. Y es algo que Dios te permite hacer cuando eres un imitador de Él. No puedes servir si no imitas a Cristo, porque Él vino a servir. Él es el ejemplo de servicio más grande que existe. Aquel que sirve al Señor lo tiene como primer lugar. No lo tiene al último, sino lo tiene en primer lugar. Usted y yo somos llamados a ser siervos de Dios. No somos llamados a cualquier otra cosa sino a ser siervos de Dios. Pero todo empieza ¿con qué? Con ser imitadores. Por eso es el nombre del mensaje, seamos imitadores de Cristo. ¿Sabes? Hay una frase que siempre la he tenido en mente, que lo dijo Hudson Taylor. Fue un misionero inglés que fue mandado a la China comunista, cuando hace muchos años. No la China actual, ¿no? La China actual es un centro de negocios, es una ciudad moderna, pero la China comunista era donde te agarraban preso solamente por decir alguna palabra de Dios. Y en ese entorno, él dijo lo siguiente: si Dios te llama a servirle, no te rebajes a ser el presidente de tu nación. La voy a repetir. Si Dios te llama a servirle, no te rebajes a ser el presidente de tu nación. Porque para el mundo ser el presidente o ser el hombre más importante del país es lo máximo, ¿no? ¡Wow! Yo algún día quiero ser presidente o quiero ser un cantante famoso. Pero Hudson Taylor dijo, no te rebajes. Si Dios te llama a servirle, no te rebajes a ser el presidente, el hombre más importante de tu país. El servicio a Dios dignifica al ser humano, le da propósito de vida, le da nuevas esperanzas, refresca su vida, te anima. Puedes servir a Dios de muchas maneras. No es solamente en áreas visibles, sino también áreas donde nadie ve. Porque el servicio a Dios es algo muy grande que podemos todos tener la capacidad de hacerlo si comenzamos a ser imitadores de Cristo. Y una de las formas es que tú puedes elegir donde tú estás servir al Señor. Puedes servirlo a Dios en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, en tu vecindario, donde tú estés. Hoy día recordaba la historia de un hombre allá en mi país, en Ecuador, que estuvo al borde de la muerte, estuvo en un hospital. Y este hombre, al verse que Dios lo sacó de ese ataque del corazón, ese stroke que tenía, cuando Dios lo sacó de ese estado, cuando se levantó, dijo, tengo que servir a Dios de alguna manera. Y este hombre tiene una empresa muy grande de telecomunicaciones allá. Y lo primero que dijo fue, quiero regalar 1000 Biblias a las personas que no tienen alguien que les dé una Biblia. Quiero regalar 1000 Biblias, quiero donar 1000 Biblias. Y desde la cama del hospital comenzó a gestionar todo para regalar Biblias a las personas que no tienen. ¿Te das cuenta? No hay excusa para no servir al Señor. Ay, es que estoy enfermo en el hospital, no puedo servir a Dios. No. Donde tú estés, donde Dios te ponga, es el lugar donde puedes servir a Dios. Pero hermanos, todo empieza con ser imitadores de Cristo. Si no imitamos a Cristo, no podemos ser ejemplos de nadie, no podemos cumplir lo que dice el versículo 8, no tenemos necesidad de hablar nada y no podemos servir a Dios.
Porque ¿sabes qué? Servir a Dios significa que yo doblego mi orgullo. Yo doblego lo que tengo que hacer. ¿Sí? Porque el mundo dice, ¿no? Wow, tengo que tener algo, ¿no? Por hacer esto. Si me voy a hacer una misión o algo, tengo que tener algo, o tengo que hacer algo y me van a pagar. Pero el reino de Dios, el servicio a Dios, es algo más grande que eso. Porque las recompensas no están aquí en la tierra, sino ¿dónde? En los cielos. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? No hagáis tesoros donde la polilla y otros animales lo destruyen ese tesoro, ¿no? El óxido se deteriora, se daña. Haz tesoros ¿dónde? En el cielo. Porque servir a Dios te va a permitir hacer tesoros en los cielos. Y yo no sé, hermano, si tú estás pensando hacer tesoros aquí en la tierra, pero déjame decirte que no nos vamos a llevar nada. Si nos morimos algún día, quiera Dios que sea después de muchos años o que Él nos venga a buscar, no nos vamos a poder llevar nada. No vamos a poder llevar los bolsillos llenos de dinero, con cosas. No vamos a poder llevar nada. Todo se va a quedar aquí. ¿Y por qué no mejor servir a Dios con nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestros talentos, con nuestras capacidades? Servirle a Él porque es lo mejor, hacer tesoros en los cielos. Si tú haces tesoros en la tierra, aquí se van a quedar. Recuerdo la historia de un hombre que era muy rico, pero muy rico. Y él dijo a los hijos y a las nueras y toda la familia, le dijo, miren, cuando yo me muera, yo quiero que me entierren con todas mis cosas. Quiero que me entierren con mis Rolls Royce, mis Mercedes-Benz, mis vehículos, todos quiero que lo metan ahí, hagan un hueco en la tierra, una cisterna muy grande, y ahí metan los vehículos, metan el oro, el dinero y todo lo que he almacenado. Ok, dijeron los hijos, está bien. El hombre murió y los hijos comenzaron a hacer la excavación, ¿no? Como una piscina grande, porque tenía muchas cosas, y comenzaron a meter los carros, ¿no? 1, 2, 8. Metieron el oro, metieron el dinero, metieron el ataúd, dijeron unas palabras cada uno, les lanzaron unas flores, se miraron los unos a los otros, como diciendo, si vamos a dejar esto aquí, estamos locos, ¿no? Dijeron, hemos cumplido la voluntad de nuestro Padre, ahora sí saquemos todo. Porque Él no se iba a llevar nada. Hermanos, si Dios te da la oportunidad de servirle, no te rebajes a ser el hombre más poderoso de tu país. Si Dios te llama a servirle, ten la oportunidad de ser bendecido por lo que tú hagas para el Señor. Porque el reino de Dios es muy grande y puedes hacer muchas cosas para el Señor. Pero ¿sabes? Quien sirve al Señor es aquel que tiene un corazón para el Señor. Porque cuando estamos con abundancia, a veces no nos acordamos de lo más importante, de Dios. Cuando estamos con escasez, ahí sí estamos diciendo, Diosito, mándame trabajo, ayúdame. Pero cuando tenemos los bolsillos llenos, soy el mero, no necesito que nadie me ayude. Pero hermanos, cuando tú sirves a Dios, sea la circunstancia en que estés en abundancia o en escasez, Dios te va a bendecir. Y estoy seguro que cada cosa que nosotros hagamos para el ministerio, para la obra de Dios, Dios te va a multiplicar mucho más. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Eso quiere decir que si tú le das a Dios, no es que Dios te debe algo, Él te va a multiplicar. La palabra de Dios dice, probadme para que si quieres ver que yo voy a abrir la puerta de los cielos. Es decir, Él va a abrir muchas bendiciones. Y es ahí donde el Señor nos puede utilizar como siervos. Pero el servicio a Dios tiene que ver con alguien que está siendo un imitador. Porque Juan 15:5 dice, si separados de mí, nada podéis hacer. Por eso digo que ser imitador es alguien que está cerca. Cuando yo estoy cerca de Cristo, puedo imitarlo y puedo vivir como Él y puedo servirle a Él. Pero si estoy lejos,
no voy a poder ver lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, con mis bienes, con lo que Él me ha dado. Por eso es importante estar cerca. Y para terminar, el versículo 10 dice otra cosa impresionante. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, cuando yo imito a Cristo, me convierto en un ejemplo. No tengo necesidad de hablar nada. Me convierto en un siervo del Señor y estoy esperando la venida de Él. Esperando la venida de Cristo. Pero ¿sabe? Hay muchos cristianos que no esperan la venida de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque están cómodos. Están cómodos en este mundo. Se sienten parte de este mundo. Se siente que, bueno, pues ojalá que no venga todavía porque me falta mucho por vivir, ¿no? Todavía estoy joven. Aún no he hecho todo lo que quiero hacer. Que aún no venga. Pero cuando usted comienza a ser un imitador de Cristo, usted va a estar fervientemente esperando la venida del Señor. Porque ¿sabe qué? La Biblia nos muestra que hubieron algunas vírgenes que estaban esperando, ¿no? Pero dice que después se quedaron dormidas y solamente vino el novio, ¿no? Y las vino a buscar y estaban dormidas. Y quizás así pueden estar muchos creyentes hoy en día dormidos sin servir a Cristo. Y cuando lo que más importa es que cuando Él venga, te encuentre con las manos en el arado. Cuando Él venga, te encuentre sirviéndole. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, te encuentre en sus caminos, no lejos de los caminos de Dios. No esperando otras cosas, no entretenido en este mundo, porque en este mundo estamos de pasada, hermanos. Este mundo es solamente un peregrinaje, pero nuestra ciudadanía, dice Pablo, que está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es muy importante esperar la venida de Cristo. Puede ser que estemos tan cómodos en este mundo que no queremos irnos, queremos que estar aquí más tiempo. Pero hermano, lo importante, lo real, es que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar dormido? ¿Te va a encontrar sirviéndole? ¿Te va a encontrar orando de rodillas o haciendo algo que no debes? No sé cómo va a ser, pero que te encuentre con las manos en el arado. Vamos a leer un pasaje ahí cerca en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. 1 Corintios 15, 52. Dice que la venida del Señor, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese cómo será la venida del Señor. Dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Puede hacerlo? Bueno, la palabra momento que usted ve aquí en el versículo 52, en el idioma original, en el griego que fue escrito, significa átomo. El átomo, en los tiempos de Pablo, era una partícula del tiempo indivisible, no se podía dividir. Era la partícula más pequeña del tiempo. Pero claro, él tiene que dar un ejemplo. Entonces da el ejemplo de un abrir y cerrar de ojos. Pero entre abrir y cerrar ya hay un tiempo. Pero lo que Pablo está diciendo es que la venida del Señor será increíblemente rápida. Y a veces pensamos que vamos a tener tiempo para pedirle perdón. Dios, perdóname, ahora sí llévame. No hay tiempo, hermanos. Por eso hay que estar preparados. ¿Cuándo? Hoy. Hoy necesito convertirme en un imitador de Cristo, imitarlo a Él. Estar tan cerca de Él que yo lo pueda imitar y pueda ver cómo Él vivió. No lejos, no distante, no hasta el próximo domingo que vuelvo a la iglesia. Hoy. Hermano, si este mensaje ha llegado a tu vida, hoy empieza a ser un imitador de Cristo. Anda a las Escrituras y revisa cómo vivía Él, cómo trataba a la gente, cómo vivía con sus discípulos, cómo oraba al Padre. Porque eso me acerca a ser un imitador de Cristo. Acuérdate, ser un imitador me permite ser un ejemplo. Y ser un ejemplo me permite no tener necesidad de hablar nada. Y eso me convierte en un siervo de Dios.
un siervo que espera la venida de su Señor. ¡Wow! No sé si esto anima a tu corazón, pero a mí me anima mucho a imitar más a Cristo. Debo imitar a Él porque, iglesia, Cristo viene pronto. Y cada vez vemos más acontecimientos de la venida de Cristo y decimos, ¡wow! Estamos cerca. Pero ¿cómo está mi corazón con Dios? ¿Estoy cerca de Él? ¿O se ha enfriado por tantas cosas que tengo que hacer? Porque es cierto, todos tenemos muchas actividades durante el día, ¿no? Muchas cosas, las 24 horas las ocupamos en dormir, 8 y las demás están otra vez ocupadas. Y no tenemos muchas veces tiempo para meditar, para escudriñar la palabra de Dios. Iglesia, Cristo viene. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar a todos nosotros? ¿Nos va a encontrar haciendo cualquier entretenimiento? ¿Nos va a encontrar con alguna actividad? ¿O nos va a encontrar sirviéndole a Él? Siendo un imitador de Cristo. Luchar por imitar a Cristo. Y quiero terminar con unas preguntas. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué? Otra pregunta es, ¿estás siendo un imitador de Cristo? Y la última es, ¿qué necesitamos para ser imitadores de Cristo? Y quizás esas preguntas te las puedes llevar a tu casa y pensar, meditar. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacer riquezas? ¿Tener grandes logros? ¿Tener títulos? ¿O ser un imitador de Cristo? ¿Qué está siendo un imitador de Cristo? Bueno, tal vez también nos podemos preguntar, ¿cuánto he imitado a Cristo? ¿O cuánto imito más al mundo? Con mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de vivir, ¿a quién estoy agradando? ¿A quién estoy imitando? Y por último, ¿qué necesitamos hacer para ser un imitador de Cristo? Y la respuesta a esa pregunta sí te la puedo dar. Estar cerca. No te alejes. No te alejes, no te relajes porque, bueno, ya fui a la iglesia, cumplí el domingo, ahora el lunes, voy a estar más tranquilo, relajado, voy a hacer mi vida, no voy a orar. Bueno, no lo decimos, pero no oramos. No lo decimos, pero no leemos. No escudriñamos, no pasamos tiempo en la Escritura. Te animo a que estés cerca del Señor. Amén. Hacemos un repaso para terminar. Primeramente, ser un imitador de Cristo. Me ayuda a ser un ejemplo. No tengo necesidad de decir nada. Soy un siervo de Dios y espero la venida de Cristo. 5 cosas. Les quiero animar con esas palabras, esperando que todos nosotros podamos vivir lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por esta tarde y gracias por tu palabra. Gracias por lo maravillosa que ella es. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía, sino que siempre tiene algo que decirnos. Oh Padre, yo te ruego que nos permitas ser imitadores de ti. Que podamos pensar en cómo podemos imitarte mejor. Cómo podemos hacer lo mismo que tú hacías. Cómo podemos ver con tus ojos. Cómo podemos sentir con tu corazón. Cómo podemos ser de ejemplo. Cómo podemos servirte. Cómo podemos agradarte. Gracias, Padre, por tu palabra. Y te ruego que nos permitas empezar esta semana con todo el corazón, poniendo todo el empeño por tratar, luchar de servirte a ti, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén.